Vamos a entrar de lleno en este análisis. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa realmente a puerta cerrada cuando hablamos de justicia alternativa en México? Bueno, hoy vamos a desarmar pieza por pieza el famoso expediente de los mecanismos alternativos de solución de controversias, o los MASC, como se les conoce comúnmente. Y les adelanto algo, esto no es magia, ni son simples charlas informales, es un procedimiento legal súper preciso, una verdadera obra de ingeniería jurídica, y vamos a descubrir exactamente cómo funciona. Ojo, porque en lugar de arrancar con conceptos teóricos complicados, tenemos que irnos directo al cimiento absoluto de todo esto. La misma Constitución nos lo dice en su artículo 17. Los MASC no son, para nada, un plan B extraoficial o una salida fácil. Son, de hecho, un poderoso derecho constitucional. Es una garantía de acceso a la justicia y una obligación total del Estado ofrecer estas vías. Así que, pasando a las bases legales del sistema, resulta fundamental entender las reglas del juego. Ningún acuerdo se sostiene si no tiene un andamiaje legal de hierro que lo respalde. Fíjense cómo ha sido la evolución, porque esto no apareció de la noche a la mañana. Fue un esfuerzo monumental de muchos años. Comenzó como un principio allá por el 2008 en la Constitución, luego tomó forma con leyes nacionales sectoriales en 2014 y finalmente, ¡boom!, aterriza en 2024 como una realidad robusta y unificada en todo el país con la Ley General del Sistema Nacional de MASC. Todo un viaje, la verdad. Ahora bien, hablemos de los requisitos para el acceso. Porque, uno no entra caminando sin más a una sala de justicia confidencial. Tienen que cumplirse ciertos filtros para asegurar que todo sea legal desde el segundo uno. Literalmente son 3 llaves que tenemos que girar al mismo tiempo. Es una tríada inquebrantable. Primero, el requisito subjetivo. Las personas deben tener plena capacidad legal y estar ahí por voluntad propia, cero presiones. Segundo, el objetivo. El problema en sí debe ser conciliable ante la ley, es decir, nada de delitos graves. Y tercero, el procedimental. No puede existir ya una sentencia previa o cosa juzgada sobre ese mismo pleito. Si falla uno solo de estos 3 factores, la puerta de los MASC se queda con candado. No hay excepciones. Teniendo esas llaves, veamos la anatomía del expediente legal. Vamos a ver cómo se va armando el esqueleto oficial del proceso, ya sea físico en papel o 100% digital. Todo el rastro de papel arranca en la primera fase. El proceso inicia formalmente con una solicitud directa de los involucrados, o bien a través de una derivación que hace un juez. Pero el clímax de esta etapa es el dictamen de admisibilidad. Este documento es vital. Es básicamente el boleto de entrada oficial que certifica que tras un análisis exhaustivo, el caso es legalmente viable para resolverse por esta vía. Ya cuando arrancan las sesiones en la fase 2, el expediente cambia un poco su rol. Se convierte en un guardián súper estricto. Solamente registra la huella administrativa, quién asistió, a qué hora, los contactos y las reglas que aceptaron seguir. Pero, y esto es clave, cuida de forma obsesiva el contenido del diálogo. No anota nada de lo que se discute. De hecho, aquí hay un contraste que es brutal. Por un lado tenemos el expediente oficial, pulcro, administrativo, casi frío. Y por el otro tenemos el verdadero cerebro de la negociación, la libreta de notas personales del mediador. Todas esas estrategias, las confesiones a medias, las emociones, jamás tocan el expediente oficial. Son totalmente efímeras y se destruyen al finalizar para proteger la neutralidad de todos. La razón de esto es la regla de oro de todo el sistema, la confidencialidad, respaldada por el artículo 30. Esto es literalmente una bóveda legal. Permite que las personas se sienten en la mesa, propongan locuras, se desahoguen y negocien sin el terror de pensar, si digo esto, el juez lo va a usar en mi contra en un juicio. Lo que pasa en la mediación, se queda en la mediación. Pero claro, toda bóveda tiene un botón de pánico. El secreto procesal no es absoluto si hay vidas en juego. Si durante las pláticas se detecta un riesgo inminente y grave para alguien, o si el mediador se da cuenta de que se está cometiendo un delito en ese preciso momento como trata de personas o tortura, se acabó el secreto. La confidencialidad se anula instantáneamente, porque proteger la vida siempre será la prioridad máxima de la ley. Asumiendo que todo fluye con normalidad, llegamos a las fases de integración final. Es la coyuntura más crítica, donde todo el esfuerzo tiene que aterrizar en papel. En el mejor de los escenarios, la fase 3 empaqueta los frutos de todo ese diálogo.
Aquí es donde nace la famosa acta de acuerdo, que viene acompañada de todos sus anexos, como calendarios de pagos o inventarios. Todo esto se sella con un oficio de remisión y el expediente queda listísimo para irse a la revisión formal de un juez. Pero seamos realistas. ¿Qué pasa si las cosas simplemente no cuajan? ¿Qué sucede si la negociación choca contra una pared y se rompe definitivamente? Bueno, el sistema no se queda pasmado. Inmediatamente genera una llamada acta de imposibilidad de acuerdo. Básicamente, es el documento que certifica que no se pudo. La sala de diálogo se cierra para siempre y el conflicto, tal cual estaba, es arrojado de vuelta a los tribunales tradicionales y el reloj procesal vuelve a correr. Pero enfoquémonos en el éxito. Hablemos de ese convenio y de sus efectos legales. Es importantísimo dimensionar el peso gigantesco que tiene este documento una vez que se integra al expediente. Este acuerdo final no es, para nada, una carta de buenas intenciones. Está estructurado casi con bisturí. Noten que no van a encontrar confesiones dramáticas de culpa moral ahí adentro. Se trata de puros antecedentes neutrales y cláusulas súper detalladas de compromisos accionables. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en dónde? Y por supuesto, las firmas de todos validándolo. Y ahí es cuando enfrentamos la prueba de fuego, la homologación. Es un término muy jurídico, pero en términos simples es cuando un juez agarra todo el expediente y lo pone bajo el microscopio. ¿Es legal? ¿Fue 100% voluntario? ¿Realmente repara el daño? El juez actúa como un filtro de calidad final antes de darle luz verde y poder ejecutivo a ese papel. El resultado de esto es, sinceramente, fascinante. Una vez que pasa la homologación, ese acuerdo que las personas construyeron pacíficamente sentadas en una mesa se transforma. De repente, adquiere exactamente el mismo poder y la misma fuerza legal que una sentencia que dictaría un juez después de un juicio de 3 años. Alcanza el nivel máximo, se vuelve cosa juzgada. Y no crean que esta herramienta se queda solo en el mundo penal para evitar castigos. Su aplicación es inmensa. Lo vemos arreglando conflictos civiles súper enredados, problemas familiares de custodia y hasta se mete en temas administrativos o migratorios, ayudando, por ejemplo, a la regularización humanitaria sin enfocarse en el castigo. Es una verdadera navaja suiza de la justicia. Para cerrar con este análisis, vale la pena detenernos un segundo a pensar en esto. La anatomía de este expediente no es solo burocracia, cambia por completo las reglas del juego. Nos da una vía increíblemente estructurada, pero sobre todo, nos empodera. Así que les dejo esta pregunta para llevarnos a casa. ¿Estamos listos para dejar de ser simplemente espectadores y empezar a ser los arquitectos activos de nuestra propia justicia? Piénsenlo.